Hola, buenos días. Soy el doctor Hugo González Cantú. Soy psiquiatra y especialista en adicciones y trabajo en la Comisión Nacional contra las Adicciones. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes como parte de este curso de urgencias para el segundo nivel de atención. Y pues vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema que cada vez se ve más frecuentemente en las salas de urgencias y en otros espacios. Vamos a hablar sobre las urgencias por uso de psicoestimulantes. Vamos a ver la primera diapositiva. Las urgencias por uso de psicoestimulantes es todo un capítulo que incluimos en este curso, ya que cada vez es más frecuente encontrárnoslo. No solamente en entornos especializados, digamos, en clínicas de adicciones o en centros donde se atienden a personas que usan sustancias psicoactivas, sino también los encontramos con muchísima frecuencia en clínicas, en primer contacto del primer nivel de salud, en hospitales generales, en fin, llamadas de urgencias a ambulancias, a servicios médicos, y eso lo vamos a ver con cada vez, desafortunadamente, más frecuencia. Estas urgencias que vamos a hablar el día de hoy, muchas de ellas tienen que ver con cuestiones de salud mental, los impactos que tiene el consumo de psicoestimulantes en nuestra salud mental, aunque también vamos a hablar un poco acerca de algunos efectos físicos en la salud física que tiene estas sustancias. Y vamos a continuar con nuestro curso. Bueno, los efectos en la salud por el uso de estimulantes, y en estimulantes estamos incluyendo metanfetamina, cocaína, MDMA, por ejemplo. Aquí en México no contamos con otras sustancias que también son psicoestimulantes, como la mefedrona o las llamadas sales de baño, y en particular voy a hablar el día de hoy acerca de la metanfetamina. La metanfetamina ha incrementado su consumo en nuestra población y por eso es que hay tanto interés en conocer sus efectos agudos, crónicos y en este caso en situaciones de urgencias. Bueno, el uso de sustancias tiene una serie de problemas o daños relacionados, no solamente tiene uno. En realidad el uso de sustancias nos puede llevar, por ejemplo, a cuadros de accidentes, como vemos aquí. Podemos ver la delincuencia y conductas antisociales, que también es un tema que a veces no relacionamos, pero el consumo puede llevarnos a muchas personas a tener un problema en cuanto a nuestro control de impulsos, nuestras decisiones, nuestros juicios y hacer cosas que quizá no haríamos, como dicen, en nuestro sano juicio. Continuamos con la intoxicación y la abstinencia, que es de particular relevancia en la clase de hoy, ya que muchos de los cuadros agudos y de urgencias que vamos a ver suceden sobre todo en la intoxicación. En este caso estamos hablando de intoxicación por psicoestimulantes. Desde luego que también el uso de sustancias tiene relación con mayor facilidad de la transmisión del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, abuso y dependencia, ausentismo laboral, etcétera. Por ejemplo, algo que también queremos señalar el día de hoy es la comorbilidad psiquiátrica, ya que muchos de estos problemas urgentes que podemos ver tienen muchas características de una urgencia psiquiátrica. Otras posibilidades son la violencia intrafamiliar, los daños físicos y, pues, como decíamos, los accidentes. Vamos a pasar a nuestra siguiente, perdón, no se borra, ahí está. Vamos a pasar a nuestra siguiente lámina y entender que la metanfetamina, que es de lo que más vamos a hablar el día de hoy, déjenme poner esto por acá, tiene varias situaciones que podemos considerar de urgencia, que requieren una atención pues rápida, inmediata en muchos casos. La sobredosis es una de ellas, las complicaciones cardiovasculares en personas jóvenes y que no tengan inclusive ningún antecedente de problemas cardiovasculares, el consumo de psicoestimulantes los puede llevar a tener una serie de problemas y consecuencias negativas. El síndrome de abstinencia, aunque no suele ser habitualmente un motivo de atención en urgencias, sí se puede mezclar y combinar quizá con alguno de los otros efectos o síntomas que tiene la metanfetamina. Y en general el problema con este tipo de urgencias es de que a veces se confunden con
otros cuadros, con otros problemas, o es tan evidente, por ejemplo, el cuadro psiquiátrico que olvidamos los problemas médicos que puede haber. La neurotoxicidad es uno de los efectos agudos y a largo plazo que tiene la metanfetamina. A nivel agudo contribuye desde luego a muchos de los síntomas que tiene el paciente cuando recién consume este tipo de psicoestimulantes. No debemos de olvidar que las sustancias en general y la metanfetamina y los psicoestimulantes en particular pueden tener efectos teratogénicos y además producir alteraciones en el embarazo y en el periodo perinatal. Así que también puede ser una urgencia en algún momento, una urgencia obstétrica, una urgencia perinatal, si la madre gestante ha consumido o consume este tipo de sustancias durante el embarazo. Y pues bueno, en otras épocas, allá hace 30, 20 años, se hablaba mucho del deterioro físico que causaba la metanfetamina. En estas imágenes vemos fotos clásicas de aquel periodo, pero las pongo porque no siempre vamos a encontrar a pacientes físicamente deteriorados, como vemos en las imágenes, y también en una sala de urgencias, vamos a imaginarnos en una situación donde se presenta alguien sin previo aviso, pues su aspecto físico no nos debe de engañar, ¿no? Si vemos una persona sana, que se ve vigorosa, inclusive fuerte, puede ser que esa persona esté consumiendo también metanfetaminas y no necesariamente vamos a ver personas con un deterioro grave como el que vemos aquí en estas imágenes. Vamos a continuar. Los datos de intoxicación por psicoestimulantes que corresponden de alguna manera a lo que llamamos sobredosis. La palabra sobredosis no aparece en la CIE-11 o no aparece en el DSM-5 como un diagnóstico psiquiátrico. Sin embargo, lo que nosotros consideramos como intoxicación es, en algunos casos graves, una sobredosis que puede llevar a daños graves en la salud. En el caso de los psicoestimulantes, podemos ver que tenemos, por un lado, los síntomas subjetivos. Estos síntomas son los que el paciente o la persona que vemos puede referir, puede sentir, puede expresar normalmente a veces con lenguaje verbal, a veces también con lenguaje no verbal. Y esta persona puede estar presentando euforia, hipervigilancia, tener algunas acciones y creencias grandiosas, creer que él puede controlar, por ejemplo, los equipos de sonido o de computación. También muchas veces vamos a encontrar agresividad o una tendencia a discutir, argumentar, junto con una labilidad emocional. La labilidad emocional, en este contexto, quiere decir cambios bruscos que pueden ir de la depresión, enojo, ira, euforia en pocos minutos. Los comportamientos estereotipados que en una intoxicación podemos ver son movimientos como repetitivos, puede ser estarse rascando la piel en algún lado, puede ser moverla de alguna manera, sacar un instrumento, por ejemplo el celular, y estarlo viendo o estarlo pasando como repetitivamente. Y algo muy importante que podemos muchas veces confundir con otros cuadros psiquiátricos, por ejemplo, en los cuadros agudos de esquizofrenia, son las ilusiones auditivas, alucinaciones y ideación paranoide. Esto es bastante frecuente en nuestros casos de intoxicación. Objetivamente, también en el caso de los psicoestimulantes, la intoxicación va a desplegar una serie de síntomas que podemos medir o podemos observar directamente. La taquicardia y en algunas ocasiones, cuando ya hay un compromiso cardiovascular, bradicardia, arritmias cardíacas, hipertensión, el paciente suda, refiere escalofríos. Si esto lo vemos en un paciente, en una persona que ha consumido a lo largo del tiempo, pues encontramos una pérdida de peso, a veces muy importante. Este dato, el de la dilatación pupilar, es muy fácil de observar y nos puede orientar hacia la posibilidad de un cuadro de intoxicación por psicoestimulantes. Entonces, si vemos las pupilas del paciente y las vemos de este tamaño,
así como unos platos y se ve oscuro al aumentar de tamaño. Eso es un dato claro de una posible intoxicación por psicoestimulantes. Desde luego que hay que descartar otras cosas. Si el paciente viene inconsciente, puede ser que haya sufrido algún golpe y que tenga algún evento vascular cerebral, y por eso es tan relevante hacer como una exploración física, un interrogatorio, si es posible, al paciente o a quienes lo acompañan, para poder determinar el origen, en este caso, de la psicosis por un psicoestimulante. Veíamos otras cosas que puede tener el paciente, como agitación psicomotora, se mueve, está inquieto, debilidad muscular, con frecuencia, y como decíamos, esto se puede acompañar con algunos síntomas cardiovasculares y puede haber dolor o sensación de opresión en el pecho. En algunos casos graves llegamos hasta la convulsión y puede ser que pérdida de conocimiento. Así que vamos a continuar, creo que le podemos seguir así a la siguiente sin borrar. Y ahora, gracias a la tecnología, gracias a los nuevos avances en imágenes cerebrales, sobre todo, que podemos ver cerebros humanos en vivo bajo los efectos de diversas sustancias, pues nada más les voy a poner esta gráfica. Es una gráfica donde podemos ver imágenes cerebrales. Aquí vemos en diversos planos, por un lado, del lado derecho cocaína y del lado izquierdo metanfetamina. Pero ¿qué quiere decir esta imagen? Los autores, Nora Volkow, entre ellos una destacada psiquiatra mexicana que hace su trabajo de investigación en Estados Unidos, les aplicaba metanfetamina marcada con un isótopo radioactivo y de este lado cocaína con un isótopo radioactivo. Al hacer esto podía determinar dónde llegaba, en qué parte se unía esta molécula marcada. Entonces podemos ver que la metanfetamina, cuando se le aplica o le ingiere el sujeto, se la administra, todo el cerebro, todos estos puntos que vemos en amarillo y estas zonas que están en rojo, estas zonas son zonas de hiperactividad también, aunque no es lo que señala exactamente esta imagen, pero ahí es donde se unen esta droga se une a unos transportadores neuronales, unos transportadores que pasan la sustancia del exterior de la neurona al interior de la neurona, y vemos cómo entonces el efecto de la metanfetamina es total, abarca todo el cerebro, produce una gran estimulación, produce una sensación de euforia y algunos otros efectos que vamos a ver más adelante. La cocaína, como podemos ver, tiene un efecto muchísimo más limitado. Básicamente se unen estas zonas centrales que corresponden al sistema límbico y a la zona de recompensa cerebral, que es donde tiene un efecto adictivo, donde va a producir una serie de hábitos y de repetición de conductas que nos lleva finalmente a una adicción. Vamos a ver la que sigue, por favor. Esta está muy pequeña quizá para ustedes para leerla, pero es una guía para mí, y les quiero platicar que al final de esta clase voy a colocar un código QR donde van a poder tener esta presentación, los artículos en los que me baso y algunas otras herramientas más de aprendizaje. Se las voy a leer. Esta lámina nos habla acerca de los efectos que tienen diversas dosis de metanfetamina en el sujeto. Por un lado tenemos, aquí no lo ven ustedes, los efectos subjetivos. Una persona cuando ingiere un psicoestimulante, en este caso estamos hablando en particular de la metanfetamina, pero comparten muchísimos de los síntomas. Va a sentir una sensación a dosis bajas de estar estimulado, de estar contento, vigoroso. Si tenía fatiga se le va a quitar, y esa es una de las razones por las cuales algunas personas consumen metanfetamina. Va a sentir que sus pensamientos van más rápidos. Estamos hablando con una dosis baja de metanfetamina que posiblemente no lleve a la persona a una sala de urgencias o a una atención emergente.
Sin embargo, si empezamos a aumentar la dosis y esta persona sigue consumiendo, que es algo bastante frecuente, ya estamos hablando de 5 miligramos cuando llegamos a 30 miligramos por dosis, esta persona va a experimentar ansiedad, disforia, nerviosismo, va a estar hablando rápidamente, ya no va a sentirse tan cómodo y tan relajado como se sentía al principio, y si sigue consumiendo, van a empezar a aparecer otros síntomas negativos como la paranoia o alucinaciones auditivas principalmente. Entonces, esto, que es lo que popularmente le llamaríamos un mal viaje, pues se debe en la medida que la persona vaya aumentando la dosis consumida. Hay algunas vías, como la vía intravenosa, que al ser difícil de calcular y por lo rápido, puede llevar a una persona con una sola dosis a inmediatamente o de una manera bastante rápida tener estos síntomas psicóticos como la paranoia. Hay otros síntomas que ustedes no alcanzan a verlo, yo se los leo, dice efectos fisiológicos. Y de la misma manera, si esta persona hipotética que estamos hablando usa 10 miligramos o menos, va a notar para empezar una taquicardia, pero si continúa consumiendo y aumenta la dosis, va a llegar a tener una presión elevada, va a tener también una taquipnea, es decir, va a respirar muy rápidamente, y eso sabemos que va junto con la ansiedad que estaba presentando por otro lado, va a llevar al paciente quizá a sentirse muy angustiado, a sentir que tiene un problema de corazón y correr a una sala de urgencias, quizá no de psiquiatría, sino de medicina, al pensar que algo le está pasando en su corazón, que va a tener un infarto o algo así. Vemos la que sigue, por favor. Y continuando con esta tabla, pues si la persona sigue consumiendo va a tener una serie de problemas, por ejemplo, elevación de la temperatura corporal. En algunos casos, esta elevación puede llevar a un golpe de calor y ser potencialmente fatal. Esto lo podemos ver en algunos casos, por ejemplo, con el MDMA, en contextos festivos o recreativos, donde un consumidor que está alrededor de medio de miles de personas, bailando en una zona calurosa, toma poca agua, puede llegar a tener esto con cualquier psicoestimulante, pero, insisto, estamos hablando ahorita sobre todo de la metanfetamina. Y si nos vamos a los efectos cognitivos, al principio puede haber como una mejoría en la atención, los psicoestimulantes producen eso, pero en la medida que esto se aumenta, la dosis sigue subiendo, pues esta capacidad de concentración puede llevar al sujeto a estarse concentrando en algo muy, muy específico, como les decía, un movimiento repetitivo. Es muy típico estar pasando por horas chats o imágenes en los celulares, y entonces ya no hay como este efecto que pudiera ser positivo de mejora en la atención. Vemos la que sigue. Entonces, lo que hablábamos hace rato era acerca de los efectos progresivos de las dosis de metanfetamina. La sobredosis, vamos a pasar a este capítulo, a este tema. La sobredosis, como les decía, es un término más bien médico que nos sirve para describir ya consecuencias que pueden llevar a problemas graves, inclusive la muerte al paciente. Entonces, en el caso de la metanfetamina, entendemos que hay sobredosis no fatales y sobredosis fatales. Quizá las más frecuentes sean las no fatales, afortunadamente, y en ellas, pues lo que predomina es, por un lado, síntomas cardiovasculares como taquicardia, hipertensión, sensación de falta de aire, y por otro lado, alteraciones mentales, que como ya decía, las más graves, ya cuando el paciente ha consumido una buena cantidad de metanfetamina, pues suelen ser paranoia, angustia, en algunos casos más graves, alucinaciones. Y cuando se han reportado ya sobredosis fatales, es decir, a través de los estudios forenses, sabemos que muchos de estos pacientes mueren por congestión múltiple, congestión vascular,
pulmonar, hemorragia cerebral, fibrilación y otras arritmias cardíacas, hiperpirexia, como les decía, este aumento súbito de la temperatura, y además hay una serie de relaciones con la intoxicación o el uso excesivo de metanfetamina con accidentes, suicidios y homicidios. Vemos la que sigue. Las complicaciones cardiovasculares que, como les decía, pueden ser causa de una visita a urgencias, es decir, el paciente puede llegar oprimiéndose el pecho, diciendo que siente un dolor ahí, una dificultad para respirar, pero vemos al paciente y tiene 30 años, ¿no? Entonces ahí puede ser que algo no nos cuadre. Aún así, muchas de estas complicaciones cardiovasculares agudas pues van a llevar a que el paciente visite una sala de urgencias. Ahí, desde luego, que hay que atender, en primer lugar, pues, si tiene hipertensión, si tiene una arritmia, hay que utilizar los protocolos habituales de manejo de esos problemas. Como yo soy psiquiatra, no me voy a extender tanto en ellos. Sin embargo, debemos de considerar que este paciente que llega con estos cuadros a una sala de urgencias y vemos que es joven y que es fuerte y que hace ejercicio quizá, pues hay que sospechar de la posibilidad de una intoxicación o sobredosis por un psicoestimulante. Las complicaciones cardiovasculares también pueden ser crónicas, como una enfermedad coronaria o cardiomiopatía, y entonces si este paciente hipotético que estamos hablando es un consumidor crónico, pues puede presentarse con complicaciones agudas sobrepuestas a las complicaciones crónicas que ya puede padecer. Y vemos la que sigue. El síndrome de abstinencia, aunque no es una causa frecuente de atención en las salas de urgencias médicas, lo voy a platicar. Aquí el paciente puede tener más bien algunos temas que podrían llevarlo a atención psiquiátrica o atención de salud mental, como alteraciones en el sueño, tristeza, apetencia de consumo, eso es muy frecuente, un deseo, un antojo intenso, y por, digamos, como un rebote también de los efectos de las psicoestimulantes, puede tener hiperfagia, reducción de la energía y una sensación de cansancio total. Pero, insisto, eso no es tan frecuente en una sala de urgencias. Por otro lado, otro de los daños o efectos que tiene la metanfetamina es la neurotoxicidad. No quiero extenderme mucho en ello, pero esta neurotoxicidad que implica daños en las neuronas y en los axones y un daño, por lo tanto, en el sistema nervioso central, pues corresponde también o tiene mucho que ver con un aumento de la temperatura cerebral. Esto, como les decía, en ciertos contextos, por ejemplo, cuando hace mucho calor y la persona está deshidratada, puede llevarle a un cuadro con posiblemente fatal. Vemos la que sigue. Bueno, para pasar ya a otros temas, y perdón que sean láminas en inglés, simplemente quiero señalar que a nivel de lo que podemos ver como una consecuencia grave y aguda en el cerebro, tenemos eventos vasculares, daños o alteraciones neurocognitivas, enfermedad de Parkinson, tanto como síntomas parkinsónicos agudos en algunos casos, pero sobre todo como consecuencia a largo plazo, convulsiones y síntomas psicóticos. Entonces vamos a enfocarnos en estos cuadros para lo que resta de esta clase. Vemos la que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a los eventos vasculares, los eventos vasculares son mucho más frecuentes en consumidores de anfetaminas, metanfetaminas y psicoestimulantes de ese tipo. Por otro lado, aunque no es tan frecuente, también se puede dar en consumidores de cocaína. ¿Qué es un evento vascular? Pues a veces pueden ser eventos hemorrágicos y a veces pueden ser eventos trombóticos. En el caso de los psicoestimulantes, los que más predominan son los eventos hemorrágicos, aunque no se pueden descartar del otro tipo. Entonces, también en un paciente que está en un cuadro de intoxicación y tiene un evento vascular, vamos a sumarle en nuestra exploración algunos datos
neurológicos dependiendo de la zona donde pudiera haber sido ese evento. Vamos a ver la que sigue. Entonces, continuamos con el daño cognitivo. El daño cognitivo, las alteraciones cognitivas son fáciles de ver porque pues es como se va a presentar el paciente. Puede estar hablando muy rápido, puede estar hablando con una actitud desconfiada, pensando que alguien puede entrar por la puerta o por qué me están preguntando esto. Y también puede haber pues algunos otros déficits, como les decía, a pesar de que muchas veces puede incrementar la tensión y mejorarla a dosis bajas inicialmente, conforme va incrementándose, pues esta tensión se altera porque justamente está enfocada a estímulos breves, a ruidos, a sonidos que hacen que la persona esté con esta actitud, y así lo podemos encontrar en un consultorio. Los trastornos de Parkinson los voy a hablar rápidamente porque son sobre todo consecuencias a más largo plazo, no de urgencias, pero también simplemente recordar que sobre todo las metanfetaminas se han asociado con una aparición de síntomas parkinsónicos en una edad más temprana de lo que habitualmente suceden, y pues eso es muy grave en personas que son jóvenes o que están todavía en una etapa productiva. Las convulsiones también son frecuentes en la cocaína, pero sobre todo con la metanfetamina. Recuerden que las personas pueden tener una serie de situaciones previas, como por ejemplo un foco irritativo, una lesión postraumática que quizá no le había dado muchos líos o muchos problemas en su vida, pero al estar bajo los efectos de una psicoestimulante potente, pues eso puede activar una respuesta aguda, disminuir el umbral convulsivo y generar una crisis epiléptica en los pacientes, es decir, otra causa por la que se puede presentar en una sala de urgencias. La psicosis, nos vamos a extender en ella en las próximas láminas que tenemos. La psicosis pues es un efecto, una secuela, una consecuencia aguda y a veces crónica también, pero hoy vamos a hablar de los efectos agudos de la metanfetamina, donde muchas veces, como se va a presentar el paciente, y esto puede suceder en cualquier lugar donde tenga contacto con profesionales de la salud, no necesariamente un hospital psiquiátrico, pues muchas veces lo que viene como manifestación primaria es un cuadro psicótico. Y vamos a hablar un poco de ellos aquí en esta lámina. Nada más quiero decirles que en algunos estudios se ha encontrado que los psicoestimulantes, sobre todo los más potentes, pueden llegar a producir síntomas psicóticos, aunque sean leves y transitorios, en alrededor del 80% de las personas consumidoras. Así que es una gran prevalencia. Y bueno, los trastornos psiquiátricos agudos, que es de lo que vamos a hablar ya al final, pues se deben al uso de diversas psicoestimulantes, ¿no? Aquí menciono todos los psicoestimulantes que vienen clasificados en la CIE-11. Está la cocaína, la anfetamina, metanfetaminas, las catinonas y la metcatinona, que como les decía son llamadas popularmente sales de baño, y aquí en México no hay, pero son muy frecuentes en Europa. También la CIE-11 incluye cafeína, MDMA y sustancias relacionadas. Con la cafeína habría que ingerir grandísimas cantidades para tener alguno de estos efectos que vamos a ver ahora. Ahora, si nosotros vemos a una persona que usa anfetaminas, que es una categoría donde se incluye la metanfetamina en la CIE-11, podemos ver que la CIE-11 nos habla de una categoría diagnóstica que es el episodio único de uso perjudicial. Esto puede ser una persona que por primera vez consume metanfetamina y ese primer día tiene un cuadro psicótico, tiene un cuadro de ansiedad, un cuadro, como les decía, cardiovascular, y pues ahí ya podemos hacer este diagnóstico. Si la persona lo hace de una manera más frecuente, llamamos a eso patrón perjudicial de uso de anfetaminas. En este caso estamos hablando de anfetaminas. Y lo mismo puede ser episódico, continuo, y refleja que esta persona tiene efectos negativos a su salud o no necesariamente a su salud, también puede ser a veces a nivel laboral, social, legal.
y llegamos a la dependencia de anfetamina, que pues es el cuadro donde las personas ya no pueden controlar su consumo, lo siguen haciendo a pesar de los problemas que tienen, y es donde vamos a encontrar también muchos de los problemas posiblemente de urgencias, ya que los síntomas, y vamos a ver la que sigue para poder entender, los síntomas inducidos por las anfetaminas son múltiples, y en la medida en que la persona tenga más tiempo consumiendo mayores cantidades, tenga menos periodos de abstinencia, cada vez va a presentar una serie de trastornos inducidos. Inducidos quiere decir secundarios al uso. Y ahí tenemos los trastornos psicóticos, que pueden ser con alucinaciones, con delirios o mixtos, y también hay, aunque son menos frecuentes, trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, que sí son frecuentes, trastornos obsesivo-compulsivos y de control de impulsos. Muchas personas, al estar bajo los efectos de la metanfetamina, ya no tienen esta capacidad de control y por eso muchas veces pueden tener algunas conductas violentas o autolesivas también. Entonces, cuando nosotros en un contexto médico, clínico, vemos a un paciente, pues puede tener alguna o incluso varias de estas posibilidades diagnósticas. En el DSM-5 también nos habla que las anfetaminas, la cafeína y la cocaína, pues lo que señalaba, puede producirnos trastornos psicóticos, tanto en la intoxicación sobre todo, y trastornos del estado de ánimo, en la intoxicación, que se está ahí por ahí, y en la abstinencia, que es la W. Es decir, también debemos entender que a veces el paciente en un estado de abstinencia va a presentar síntomas. Ahí puede haber también síntomas de ansiedad y disfunciones sexuales y trastornos del sueño. Todo esto son consecuencias inducidas por los psicoestimulantes. Y bueno, ya para terminar, ya nos acercamos al final, la psicosis inducida por psicoestimulantes. En realidad, los primeros cuadros de psicosis por metanfetamina se describieron allá por los años 30 del siglo XX. En esa época la metanfetamina tuvo varios usos médicos. Se usaba, como vemos aquí, para cuadros depresivos leves, se usaba para la obesidad y tuvo también mucho éxito como un broncodilatador para pacientes que tenían espasmos bronquiales asmáticos muy graves. Pero al haber pues disponibilidad de él, inclusive en las farmacias, y una prescripción bastante poco regulada, pues desde ese entonces empezó a haber casos de abuso, es decir, de dependencia y de psicosis secundaria. Ahora ya sabemos muchísimas cosas, sabemos, bueno, esto no se los voy a explicar ahora, pero en diversos estudios, cada estudio, cada rayita corresponde a un estudio, y esto es un metaanálisis donde nos habla de una clara relación significativamente estadística en múltiples estudios con la psicosis, es decir, el consumo de psicoestimulantes se induce de una manera significativa psicosis, violencia, que también midieron, y intentos de suicidio. En cambio, no se relacionó tanto con la depresión. A nivel agudo, como es una urgencia, efectivamente podemos ver suicidio, psicosis y violencia como un motivo de atención. También, este es otro metaanálisis que se los resumo, que vamos a ver algunos datos de ellos. Entonces, es un metaanálisis donde se incluyeron a sujetos que usaban metanfetamina o que tenían un trastorno por uso de metanfetamina. Todos estos estudios de este metaanálisis fueron con instrumentos validados para evaluar trastornos psicóticos, es decir, no son comentarios clínicos, y se excluyeron estudios donde metieran trastornos psicóticos primarios como la esquizofrenia. La prevalencia de trastornos psicóticos en usuarios de metanfetaminas o en personas con trastornos por uso de metanfetaminas fue de 36.5%, o sea, una tercera parte de los consumidores en este amplio metaanálisis, que quiere decir la suma de muchos estudios y por lo tanto la suma de muchos pacientes, pues nos da un dato muy significativo.
En este mismo metaanálisis encontramos diversos desgloses, digamos, en cuanto a psicosis aguda, psicosis crónica, psicosis leve, psicosis grave, que son variables, ¿no? Por ejemplo, la prevalencia de psicosis aguda en usuarios de MET, pues en algunos estudios era baja, pero vemos que en otros era bastante alta. También no hubo mucha diferencia, a mi modo de ver, entre quienes usaban alguna vez en la vida o quienes tenían un diagnóstico actual de uso de metanfetamina. Vemos que en ambos grupos la prevalencia de psicosis es bastante alta cuando ya lo vemos como un diagnóstico a largo plazo o cuando ya nada más vemos pacientes que tienen un diagnóstico de trastorno por uso. También se han estudiado muestras no clínicas, eso es muy relevante. Las de arriba eran muestras clínicas, en muestras no clínicas, es decir, en la comunidad, en estudios pues ya de población general, pues ahí se calcula que el porcentaje de psicosis en consumidores de metanfetamina es de 13%, o sea que andan por ahí, no están acudiendo a consulta. Acá vemos los que sí acuden a consulta o tienen contacto con algún sistema de salud. También algo importante es que se encontró en este metaanálisis que el tiempo promedio entre el primer uso y el primer cuadro psicótico en promedio es de 1.7 años. En mi experiencia como psiquiatra he visto algunos pacientes, y ahí es donde está la vulnerabilidad genética cerebral, que en el primer contacto o muy pronto en su historia de consumo desarrollan esto. Pero este es un promedio. Y también si una persona consumiera 16 días seguidos metanfetamina, que puede llegar a suceder, pues esa persona dice aquí que tiene 48% de probabilidades de psicotizarse, ¿no? Entonces es clara la relación entre psicosis y consumo de metanfetamina, y en este estudio, seguimos con el mismo metaanálisis, pues entonces estudian y tratan de distinguir los síntomas de la psicosis aguda por metanfetamina, de la psicosis crónica por metanfetamina, que hoy no nos vamos a extender en ella porque corresponde a otro tipo de situación, no necesariamente de urgencias, y las diferencias que hay con la esquizofrenia, ¿no? Entonces, hay cosas que comparten en común, hay cosas que no tienen en común, y vemos que en la psicosis aguda por MET, en este estudio, no voy a compararlo contra esquizofrenia, porque aquí vemos muy claramente cuáles son las diferencias que hay en un cuadro agudo de esquizofrenia versus un cuadro agudo de psicosis aguda por MET. En el caso de la psicosis aguda por MET, hay muchos más delirios de persecución, son más severos que en la esquizofrenia, suele haber alucinaciones auditivas muy severas, muy intensas, que las trae la persona continuamente con él. También, y esto es algo que no suele suceder en los trastornos del capítulo de esquizofrenia, es que la metanfetamina puede producir alucinaciones visuales. Otra muy característica de la metanfetamina es algo que se llama formicación. El paciente, la persona siente que caminan hormiguitas, insectos, y en cierto momento este movimiento estereotipado que hablábamos puede estar relacionado con la búsqueda o tratar de quitarse esos supuestos animalitos. También la persona, y esto es algo que a veces puede parecer parecerse mucho a lo que sucede en la esquizofrenia, el paciente puede tener un lenguaje extraño, o sea, hablarnos de cosas raras, de cosas quizás sin sentido, pasar, acuérdense que como psicoestimulante puede hacer que tenga una fuga de ideas, es decir, primero una idea, luego otra, entonces hacen una ensalada de palabras y es difícil en ocasiones atenderlos. La psicosis aguda, continuamos con ella, también puede tener algunos síntomas que no pensaríamos que son habituales en el consumo de metanfetamina, pero a veces pasa como que la persona presente un afecto aplanado, en lugar de estar eufórica, se quede como impávida, seria, como casi mutista, y algunas personas tienen aislamiento social, apatía, anedonia,
pobreza del lenguaje, es decir, hablamos con ellos y se comunica poco. Esto, recuerden que estamos hablando de una psicosis aguda, pero el paciente pudo haber acudido al hospital por un problema cardíaco, ¿no? Sentir que tenía un infarto. Entonces, cuando hacemos la exploración en este tipo de pacientes, normalmente vemos elementos de unas cosas físicas y elementos de unas cosas mentales. Y entonces, eso es lo que hace a veces complejo identificar si el paciente nos está dando una información correcta, hasta qué punto es un delirio o una idea delirante lo que nos está platicando, etcétera, etcétera, ¿no? Yo por ahí alguna vez tuve un paciente que consumió, estaba con un grupo de personas, se puso muy psicótico y en ese momento llamó al 911 diciendo que estaba secuestrado y pues la historia termina en que llegó a una fiesta donde estaban consumiendo metanfetamina, pues un comando antisecuestros que se lleva a un grupo de chicos y hasta mucho tiempo después este chico, que fue el que yo conocí, chico porque era una persona muy joven, pues se enteró que no estaba secuestrado, ¿no? Entonces, estos síntomas psicóticos agudos son muy evidentes, pero también, como les decía, a veces hay esta otra sintomatología que pues nos puede engañar, ¿no? Vemos la que sigue. Otros datos que podemos encontrar en la psicosis aguda es, por ejemplo, dificultad de inhibir, manipular y suprimir información. Esos son datos o términos muy técnicos que manejan los neuropsicólogos, pero normalmente nosotros estamos haciendo todo eso, estamos inhibiendo, manipulando, suprimiendo información. Por ejemplo, ahora que estoy dando una clase acá, suceden cosas alrededor de mí, pero las puedo inhibir. En este caso, es difícil inhibirlas y entonces la persona puede estar volteando, oyendo un ruido, hablando con una persona, haciendo cosas, moviéndose, estando muy inquieto y no lo logra inhibir. Entonces, aunque no sea un cuadro psicótico, vemos que el paciente se está comportando de una manera extraña, ¿no? Dificultades en aprendizaje, retención de información verbal. Si le decimos al paciente o a la persona que repita, por ejemplo, mi nombre, si se lo acabo de decir, pues muchas veces no lo recuerda en poco corto plazo, ¿no? Como les decía, en algunas ocasiones la metanfetamina es usada por unas personas para estudiar más o ser más productivos y aunque inicialmente pueda tener un efecto en ese sentido, normalmente genera con el tiempo problemas en la retención y el aprendizaje. Esto tiene que ver con el efecto, todo esto que hablamos, con el efecto en los lóbulos frontales y temporales por parte de la metanfetamina. Entonces, estas láminas que les presentaba eran para entender que en un contexto clínico no siempre vamos a tener claridad de qué tiene el paciente, sobre todo si está psicótico y no nos puede dar mucha información, pero debemos de considerar entonces una serie de factores, ¿no? Por un lado, el contexto de cómo ocurre la urgencia. Les decía, pues si vemos que es un consumidor joven o una persona joven, perdón, que la vemos y parece una persona sana y se está quejando de un infarto y al mismo tiempo está hiperalerta, pues ahí podemos sospechar que se trata de una intoxicación con metanfetamina. Y esto tiene relevancia porque pues son cuadros agudos que pueden poner en riesgo a la persona, pueden poner en riesgo a otras personas y que también si no es bien tratada o bien diagnosticada, por ejemplo, me imagino en un internamiento involuntario, pues esta persona puede tener una muy mala experiencia psiquiátrica, mental, y desde luego afectar pues su evolución y su tratamiento posterior. Vamos a continuar. Hay algo que se llama sensibilización, que en el caso de las psicoestimulantes es un efecto, podría llamarle quizá paradójico, en el cual el sujeto, digamos, tiene una historia de consumo, inicialmente puede tener algunos momentos, digamos, de psicosis, y dice, ah, caray, ya me estoy psicotizando, entonces voy a dejar de consumir por algún rato, ¿no? Un mes. Y
después de un mes vuelve a consumir y resulta que la primera vez que consume tiene un cuadro psicótico, ¿no? Es decir, ya no tuvo que hacer como el recorrido de semanas o meses que había hecho en la primera ocasión para llegar a este desenlace, digamos, negativo, que es la psicosis. Entonces, ese efecto de sensibilización, que los usuarios lo desconocen por completo, pues genera que muchas veces, a pesar de usar pequeñas dosis o a pesar de que se ha espaciado en un consumidor que ha tenido una historia ya larga de consumo previo, pueda desencadenar un cuadro psicótico agudo de una manera muy rápida, ¿no? Entonces hace que a veces estos pacientes pues estén entrando y saliendo de cuadros psicóticos relativamente rápidos y que pues eso va a generar deterioro, problemas en otros aspectos como laborales, sociales, académicos, etcétera. Bueno, voy a concluir, ya me quedan muy pocas diapositivas para esta clase sobre las urgencias en el uso de metanfetaminas y psicoestimulantes en general. Y pues vamos a hablar muy brevemente del tratamiento médico de los trastornos por uso de psicoestimulantes. En general, digo, hay que entender que si nosotros tenemos un contacto con una persona que consume, aún en una situación de urgencia, siempre es bueno entender que es un momento donde lo podemos canalizar y conectar con un tratamiento a más largo plazo. Estos tratamientos a largo plazo, que desde luego no sirven en una circunstancia de urgencias, pues incluyen en primerísimo lugar terapias o intervenciones psicosociales. Son las que hasta ahora han demostrado mayor efectividad para manejar esto. Esto se debe a que no contamos con un antídoto o un tratamiento específico para la adicción a metanfetamina o a psicoestimulantes. Sí contamos con eso, por ejemplo, para los opioides o para el tabaco, pero no contamos con algo semejante para los trastornos por uso de psicoestimulantes. Así que este paciente, posterior a su evento que lo haya llevado a urgencias, pues hay que llevarlo o conectarlo con una terapia a más largo plazo. Como decíamos, las consecuencias en la salud mental de las personas que usan psicoestimulantes, pues sí los pueden llevar a tener cuadros de depresión. Mencionábamos los psicóticos, los síntomas psicóticos, y por lo tanto, para manejar esos síntomas sí podemos usar otros fármacos que usamos habitualmente en salud mental, como son los antidepresivos y los antipsicóticos. Para el tratamiento a largo plazo se han estudiado algunos otros tratamientos con psicoestimulantes, atomoxetina, anticonvulsivos, disulfiram y otros, pero digamos el tratamiento a largo plazo, que ya no corresponde a urgencias, pues es donde debemos de canalizar al paciente pues a un centro de atención primaria en adicciones o algún otro servicio ya especializado en tema de consumo de sustancias. Pero para terminar, lo que les quería decir, bueno, otro tratamiento que es muy bueno y que tendremos quizá oportunidad de hablarlo en otros cursos, en otro momento, es el topiramato. El topiramato nos sirve para condiciones agudas de urgencia, pero es un tratamiento a largo plazo que puede ayudar al paciente a tener menos deseo de consumir, más control sobre el consumo si es que lo tuviera, y a tener periodos más largos de abstinencia. En algún otro momento hablaremos del topiramato. Y ya para concluir, esta sí es casi la última lámina, pues es una revisión sistémica que, como ustedes saben, es el análisis de diversos estudios de investigación y es una revisión sistémica sobre tratamientos de la psicosis por uso de psicoestimulantes. Vamos a ver en esta revisión sistémica que pues se han probado toda una serie de antipsicóticos, quetiapina, haloperidol, aripiprazol, risperidona, ¿cuál otra tenemos por aquí? Olanzapina, es decir, antipsicóticos de uso común en psiquiatría y que también podemos usar en nivel primario de salud, y desde luego lo podemos usar en servicios de urgencia cuando un paciente se presenta psicótico
con estas características que hemos platicado el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta revisión sistémica? Que cualquier antipsicótico es bueno para la psicosis producida por metanfetamina. Entonces, si ustedes están, y ese es el objetivo del curso, en esta circunstancia de recibir a un paciente psicótico en una sala de urgencias y consideramos o tenemos amplias probabilidades de que sea por un consumo de sustancias, en particular metanfetamina, que es de las que más pueden producir cuadros psicóticos, podemos usar el antipsicótico que tengamos a la mano en las dosis habituales y vamos a tener un rápido control de esa sintomatología y quizá eso nos permite entonces pasar a la atención de la otra sintomatología, como les decía, médica, revisar si tiene golpes, si tiene alguna lesión y pues todas las consideraciones que puede tener un cuadro de urgencias agudo que presenta psicótico con estos síntomas físicos también. Entonces, concluimos con esta lámina la clase. No se desconecten todavía porque después de esta diapositiva quiero ponerles este código QR para que tengan acceso a esta clase y los materiales en los que me he basado. También en este código van a encontrar algunos otros elementos educativos, como algunos videos que están en YouTube, pero que pues aquí se los selecciono, y pues espero que haya sido de su agrado esta clase. Me despido nuevamente, Hugo González Cantú, de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Muchas gracias.